Quiero que me acompañes, vamos a leer en la palabra Filipenses, vamos a ir a Filipenses, capítulo 4. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hola Anita, ¿cómo estás? Te voy a pedir, Anita, si podemos leer desde acá, desde las pantallas, así que nos vamos a ir siguiendo mutuamente. Bien, Filipenses 4 al 7, vamos a leer hasta el 13. Leamos hasta el 13. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Es un texto muy conocido. Yo quiero hablarte, es interesante, Nehemías en una oportunidad le dice al pueblo de Dios, no estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Filipenses es llamada por muchos estudiosos, teólogos, la carta del gozo, ¿sí? La carta del gozo. Es muy interesante esto. Yo quiero que leamos, vamos a empezar leyendo por aquí. Dice el texto, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Versículo 5. Dice, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos al 12. Saltamos al 12. Dice Pablo, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Y el 13, texto muy conocido, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es interesante, este texto que muchas veces descontextualizamos, está en este contexto que acabamos de leer. Pablo dice, he podido vivir bajo cualquier circunstancia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero hablarte de alguna manera en esta mañana del gozo, del contentamiento, porque es interesante que Dios nos promete una vida plena y sin embargo, estando dentro del cuerpo de Cristo, estando en comunión y relación con Él, muchas personas dentro de la iglesia viven vidas amargadas, viven vidas frustradas. Y la palabra de Dios es muy clara, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Pablo no da mucha opción, dice, alégrense siempre. Y por si quedó duda, por si no se entendió, dice, insisto, alégrense en el Señor. Alégrense siempre en el Señor, alégrense. Es un imperativo, no hay una forma de zafar de esto, sino que no solamente que es una obligación que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, sino que también es algo que no depende de algún momento, dice siempre. La ocasión es siempre estar alegres y gozosos. Y es interesante, como te decía, porque esta epístola, esta carta a los filipenses del apóstol Pablo, está considerada o es llamada la carta de la alegría, algunos le dicen la carta del gozo, pero es interesante porque no es solamente por la cantidad de veces que dice alegría o gozo el texto,
sino porque también nos revela un poco el misterio del mismo. O sea, nos revela acerca de qué es el verdadero gozo, cuál es esa verdadera alegría, en qué consiste y cómo nosotros poder vivir en obediencia, porque en definitiva dijimos que es un imperativo, vivir en obediencia a ese imperativo, a vivir con alegría. Y lo otro interesante de esta carta, que son 4 capítulos y que lo puedes leer a vuelo de pájaro, pero es interesante para meditar por mucho tiempo. Uno lo puede leer rápido, pero es interesante detenerse y volver en una traducción, volver en otra traducción de la palabra de Dios. Es el contraste que hay entre la alegría y muchos conceptos que se expresan en Filipenses. Te voy a nombrar algunos. Yo me tomé el trabajo de anotarlos. Y estamos hablando de que es la carta de la alegría, ¿no? Vamos a decir la carta del gozo. Habla de trabajo. Y ya algunos ya se bajaron del colectivo ahí, ¿no? Ya que digan, no, bueno. Me dijiste alegría, no trabajo. Bien. Habla de prisión. Habla de cadenas, habla de muerte, habla de sufrimiento, habla de lucha, habla de humillarse y rebajarse voluntariamente, habla de obediencia, habla de enfermedad al borde de la muerte, habla de pérdida, habla de esforzarse, habla de angustia y hasta habla de estiércol. Mirad todo lo que habla la carta del gozo. Y cuando yo leía la carta digo, wow, ¿cómo es que Pablo puede expresarse? Uno realmente cuando lee Filipenses se puede imaginar a Pablo con una alegría extraordinaria. Alegría todo el tiempo. Dice, yo estoy alegre, me acuerdo con ustedes con alegría, me acuerdo el gozo del Señor, y está constantemente hablando. Y lo más interesante, para agregarle otro punto interesante a esta carta, es que Pablo escribe esta carta estando en Roma, encarcelado, esperando su posible ejecución. Sí, Pablo está encarcelado en Roma, escribiendo estas palabras, esperando su posible ejecución. Y en todo este contexto, Pablo le dice a los filipenses, estén siempre alegres en el Señor. Sí, insisto, alégrense siempre en el Señor. Y es importante poder, esto es la introducción, pero yo quiero que puedas prestar atención. Porque cuando vamos a los versículos 12 y 13, y ese versículo tan conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo deja bien en claro que el gozo tiene un elemento indispensable. El gozo tiene un elemento, tiene una característica, tiene un ingrediente, como quieras llamarle, que es indispensable, que es el contentamiento. Pablo dice, he aprendido a vivir bajo cualquier circunstancia, sea con hambre, sea satisfecho, sea en cualquier circunstancia. Escasez, abundancia, no importa cuál. Y cuando uno entra a leer las otras cartas de Pablo y ve Hechos de los Apóstoles, que relata los viajes de Pablo, uno puede ver lo que vivió Pablo. Vivió que lo maltrataran, que lo persiguieran, en un momento lo dieron casi por muerto, latigazos, cárceles. Pablo dice, en todas esas situaciones yo he aprendido a vivir. He tenido contentamiento. Y el contentamiento, dice el versículo 13, depende de Cristo. Yo no puedo tener gozo si no incluyo contentamiento en mi vida. Y para poder tener contentamiento, y ahora vamos a explicar un poquito más, yo debo entender que mi vida tiene que depender de Cristo. Dice, todo lo puedo, todo esto yo lo he podido hacer, yo he podido vivir toda circunstancia porque Cristo me apodera. Esa es la traducción literal. Cristo me apodera. Y es interesante porque
la palabra apodera, que significa dar poder, no es que esté mal la traducción, significa dar poder también, significa fortalecer, pero también significa ocupar algo con el fin de ser dueño, de ejercer propiedad sobre eso que se ocupa. Significa también darle un poder a alguien, ¿sí? Ahí en el banco lo vemos muchos cuando las nietas y las hijas o hijos o nietos vienen con los jubilados y dicen yo tengo un poder de ANSES para poder cobrar, para poder tramitar. Es decir, la hija, el nieto, hijo, puede operar por el jubilado. Le otorga el jubilado un poder. Dios dice, Pablo está diciendo, yo todo lo puedo en Cristo que me ocupa como dueño y que me da poder para actuar en su nombre. Por eso es importante entender el contexto de lo que estamos hablando. Y otra cosa que nos dicen estos dos versículos es que el gozo no es algo externo. Y podríamos decir de alguna manera que el gozo, sé que esto lo podemos discutir, pero entiéndanlo de esta forma, es subjetivo. El gozo no tiene que ver con la jarra en sí, sino de cómo Leo observa y analiza, percibe esta jarra. Ya nos estamos metiendo medio en términos filosóficos. Pero el gozo no depende de la circunstancia, sino depende de otra manera en quién está ocupando mi vida. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me apodera, que llena mi vida para poseerme, que es el término de alguien que ocupa un lote, un terreno como propietario. Todo lo puedo en Cristo que me ocupa como Señor, como dueño de mi vida. Y por ende me empodera, me da poder y me fortalece para poder atravesar cualquiera de estas circunstancias que él menciona antes. Un filósofo y sociólogo, anoté el nombre porque es muy difícil de pronunciarlo, es Jean Baudrillard, dice que la sociedad en este tiempo se ha vuelto está viviendo como una desmaterialización de lo natural. Para decirlo de otra forma, o más sencillo, es como que la sociedad se ha vuelto con las pantallas, ha perdido la capacidad y la relación con lo natural y se ha vuelto una sociedad de las pantallas. No necesariamente que estemos atrás de una pantalla literalmente, sino que dice que la sociedad se ha vuelto consumista de un estímulo constante, ya sea por pantallas o por otras cosas, y que ¿por qué? Porque se ha comprobado, los poderes hegemónicos del mundo han comprobado que una sociedad espectadora con estas características es una sociedad que nunca va a reclamar cuando las cosas estén mal. Entonces, pero para que esto suceda es importante que haya diversión. Entonces habla otro sociólogo muy conocido, habla de la sociedad de la diversión, de la vida actualmente como un consumo constante de la diversión. ¿Y por qué entramos en esto? Yo quiero que me sigas, porque quiero que veamos un aspecto del gozo y del contentamiento que tal vez no lo hemos visto hasta acá, o por lo menos yo hasta hace unos días, y especialmente esta mañana, no lo había visto. Y dicen estos filósofos y sociólogos que la sociedad necesita un estímulo constante. Entonces esto ha hecho que la sociedad se vuelva pasiva, pero al mismo tiempo consumista de diversión. La palabra que se utiliza, que estos sociólogos utilizan, es la palabra diversión. Y es muy interesante en el contexto de lo que vamos a ver ahora. Porque
dice que la diversión es algo que constantemente te está bombardeando, te está estimulando, pero nunca termina de llenarte. Nunca termina de llenarte. Por eso es interesante verlo en el contexto del contentamiento. Porque contentamiento viene de la palabra contento, del latín contentus, y significa, ¿sabes qué? Contenido. Es decir, este vaso, el agua de este vaso, está siendo contenida en este vaso. Podemos decir que el agua está contenta por la raíz etimológica de la palabra. Y como tiene contención y hay contenido, el agua puede seguir subiendo, porque tiene forma de ser contenida. Pero la diversión, la palabra diversión, tiene que ver con algo que es desparramado, que es echado. Es decir, que si yo arrojo esta agua que ya no está dentro de este vaso, podríamos decir, de la forma en que estamos hablando, que esa agua ha sido divertida. Entonces, ¿por qué entramos en estos conceptos que parecen medios complejos? Porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me ocupa y me empodera para poder vivir en cualquier circunstancia. Si nosotros entendemos el contentamiento como un ser llenos de Dios, entonces vamos a tener la posibilidad de tener la contención necesaria para ser llenos. Pero mientras nosotros sigamos viviendo bajo la diversión que la sociedad y que el mundo actual nos imprime, nos estimula, nos da, entonces vamos a seguir consumiendo más porque nunca llena. Si no hay contención, el agua no puede subir su nivel. El domingo pasado decía, en el mensaje del domingo pasado les decía, es importante el contenido y la estructura. Para poder vivir bajo cualquier circunstancia es importante. ¿Se acuerdan que les hablaba? Creo que en los dos cultos hablamos, sí. Hablaba de la necesidad de subir la presión interna para poder soportar la presión externa. Y dábamos el ejemplo del submarino el Titán, que por un problema de presión interna colapsó. Y hablamos de esto, de cómo colapsamos cuando la presión interna, hablando figurativamente, cuando nuestra vida espiritual no tiene la presión necesaria para afrontar el contexto en el que vivimos. Pablo lo está diciendo de otra forma. Pablo está diciendo, no importa el contexto, no importa la presión que yo tenga a mi alrededor, no importa si el panorama económico es difícil, no importa si el panorama político es incierto, no sabemos qué es lo que va a pasar el 19 y menos sabemos lo que va a pasar en diciembre, menos sabemos lo que va a pasar en los próximos años. Pero Pablo diría, no importa lo que pase externamente, porque yo he aprendido a vivir bajo cualquier circunstancia, porque el contenido que yo tengo es Dios. Y Él me empodera para poder vivir sobre cualquier circunstancia. Por eso es diferente el gozo que la palabra nos habla a lo que el mundo hoy nos quiere ofrecer. Porque ¿sabes qué? El mundo te ofrece un montón de cosas, pero cuando eso pasa, cuando pierde el efecto, eso que vos compraste, es como cuando tomas el ibuprofeno. Yo me acuerdo, cuando tenía la tendinitis al principio, cuando no sabía que era una tendinitis, yo tomaba Actron 600. Si hubiese habido 1000, lo compraba. Y las primeras 2 o 3 horas
Estaba joya. Pero a medida que el ibuprofeno, la droga, iba perdiendo efecto sobre el cuerpo, el dolor volvía. Y lo mismo pasa con lo que el mundo nos ofrece. Y a ver, vamos a contextualizarlo, vamos a ejemplificarlo. Hay gente que vive atrás, embarga, posterga su familia atrás de una carrera laboral. Hay personas que viven atrás de una satisfacción momentánea, están constantemente tratando de luchar, es como el burrito que va con la zanahoria adelante. Y la zanahoria nunca llega y el burrito sigue caminando porque quiere llegar. Pero es que el dueño tiene el palo con la zanahoria. Y como camina el burro, la zanahoria también se corre. Entonces el mundo nos ofrece satisfacción por medio de la inmoralidad, por medio del engaño, por medio de conseguir cosas que nos hacen creer que nos va a dar un mejor estatus, mayor comodidad. Pablo dice, y quiero decir que todos estamos inmersos en esto. Porque muchas veces cuando hablamos con algunos hermanos, ya sea por consejería o por alguna entrevista o algo, en algún momento salta que estamos atados a lo que el mundo nos está ofreciendo. Porque no nos animamos. Hay un chico en Santa Lucía, un matrimonio joven. Veníamos orando por un trabajo, veníamos orando. Se le abre la oportunidad de un trabajo con las características que orábamos. Y viene y me dice el otro día, le dije que no. Pero no es que iba, a ver, estábamos orando para que trabajes de lunes a viernes, 8 horas, así. Vos me dijiste que necesitabas tanto sueldo, te están pagando más de lo que oramos. Sí, pero donde yo estoy trabajando ahora me pagan un poco más todavía. Claro, pero estás una semana fuera de tu casa, viajando con el camión, te impide venir a la iglesia, todo lo que... Y me dice, sí, después que le dije no me di cuenta que me equivoqué. Pero es evidencia de que nosotros estamos viviendo, observando o mirando mal. Y lamentablemente muchos de los problemas de ansiedad que tenemos, de temores que tenemos, de preocupaciones que tenemos, no son más que el fruto de mirar mal. No son más que el fruto de elegir mal. Y el hecho de que yo pueda tomar una decisión no significa que deba hacerlo. El hecho de que yo pueda comprarme el último celular del mercado no significa que deba hacerlo. Y eso también tiene que ver con el contentamiento. Porque hoy un celular, no sé, yo estoy desactualizado con los precios, pero capaz que el modelo más importante del mercado está arriba del $1.000.000. Pero hoy tal vez por la mitad y menos también podés comprar un buen celular. Y la otra mitad te serviría para invertir en un montón de otras cosas. Entonces, como miramos mal, como compramos mal lo que el mundo nos ofrece, nos volvemos consumistas y el hecho de adquirir lo que el mundo nos ofrece, el día de mañana trae problemas, porque somos un hombre con el mejor celular del mercado, pero capaz que no hemos tenido plata para invertir en nuestra educación. Somos los mejores en tecnología, pero los más ignorantes de la ciudad. Porque tiene que ver con establecer prioridades. Pablo dice, yo he aprendido a vivir en todas las circunstancias. Pero la clave está en que Cristo es el contenido de mi vida. Él es el que me ocupa, es el Señor. Y como es el Señor, me fortalece para afrontar cada circunstancia. Filipenses 1, 9 al 11.
Filipenses 1, 9 al 11. Dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan ¿qué? Lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. Pablo le dice, empieza diciendo, escucho del amor que tienen ustedes, es tremendo el amor que tienen ustedes, pero yo oro para que el amor de ustedes crezca y que se le agregue a ese amor otros elementos. Y dice allí conocimiento y buen juicio o discernimiento agudo. Porque el tema es que uno puede tener mucho amor, pero si no tiene discernimiento, uno puede caer en un empobrecimiento. Y no estoy hablando en términos económicos, estoy hablando en el término general, en la idea general de la palabra. Uno puede caer en disminuir la calidad, el valor y las propiedades de lo que sea. Un buen cristiano puede estar lleno de mucho amor, pero si no tiene discernimiento, aún por tener muy buen amor, puede tener las mejores intenciones, pero puede equivocarse también. Por eso Pablo le dice, yo oro para que al amor en el que ustedes están creciendo se le agregue conocimiento y buen juicio, para que puedan discernir qué es lo mejor, porque ya no basta con lo bueno, basta que nosotros sepamos elegir lo mejor. Porque muchas veces, como hemos escuchado esa famosa frase, lo bueno es es el peor enemigo de lo mejor. Y tiene que ver con tener discernimiento. El discernimiento tiene que ver con la capacidad de poder ver mucho más allá de lo que ven mis ojos. Entonces, ¿cómo estamos leyendo las cosas que atravesamos? ¿Cómo estamos leyendo las circunstancias? ¿Cómo estamos leyendo las cosas que se nos ofrecen? Porque podemos correr el peligro de tener mucho amor y por amor tomar decisiones equivocadas. Pablo está diciendo, yo oro para que se le incremente, además del amor, el discernimiento, para que no haya empobrecimiento. Para comprender lo que realmente importa, para discernir lo que es mejor. Y dice el versículo siguiente, perdón, el 9, el 10. Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Obviamente ahí también Pablo está haciendo referencia a la segunda venida. Está diciendo, ustedes tienen que mantenerse puros y sin mancha, intachables para cuando Cristo vuelva, para el día de Cristo. Pero es interesante la palabra irreprochables. Dice puros e irreprochables. Puros e irreprochables. Puro me está hablando también de contenido, de esencia, de lo que hay adentro. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me ocupa, que me da el contenido. El día que decidiste entregar tu vida a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar dentro tuyo. Y estamos viviendo en un proceso en el cual somos santificados. Atravesamos circunstancias y vamos siendo pulidos y purificados.
Y tiene que ver con llegar a la esencia pura que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios. Pero también la palabra irreprochable tiene originalmente la expresión es pura e intachable. Pero la palabra irreprochable, que se traduce también del griego allí, tiene en el latín una idea de algo que no puede ser capturado, algo que no puede ser aprendido, algo que no puede ser tomado. Pablo está diciendo, manténganse de tal manera que ustedes no puedan ser agarrados. Y tiene que ver con lo que hablábamos el domingo pasado. Decíamos que lo que hay dentro nuestro es lo que le da correspondencia a lo que el enemigo nos ofrece. Por eso, para algunos es muy difícil mantenerse firme ante una lata de cerveza y para otros no. Para otros es muy difícil no adueñarse de lo ajeno, para otros no. Para algunos es muy difícil no irse atrás de una mujer provocativa, para otros no. Porque tiene que ver con lo que haya correspondencia en nosotros. Dice Pablo, tengan cuidado de no contener nada que permita que ustedes sean capturados. Capturados por el sistema que opera, capturados por lo que la presión externa está gritando, está ofreciendo y está viniendo contra tu vida para de alguna manera hacerte hocicar. Y cuando lo externo encuentra correspondencia en lo interno, entonces nosotros somos capturados. Volvemos de nuevo al contenido. Por eso Pablo dice, yo puedo vivir bajo cualquier circunstancia, contentamiento, contenido como el agua, pero contenido como estructura también, como contención. Por eso decía el domingo pasado, es importante el contenido y la estructura. Es importante el agua y el vidrio, el vaso. Pablo le dice, vivan de tal manera que no se ha hallado nada en ustedes que les permita, que los esclavice a este mundo. Que no haya nada en ustedes que tome el control. Y hablamos y decíamos el domingo pasado, citamos al salmista cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El problema que tenemos como cristianos muchas veces, que no podemos o no sabemos vivir en el gozo del Señor, que no tenemos la capacidad de obedecer al mandato que Dios nos hace por medio del apóstol Pablo en esta epístola y que la tenemos también en otros lugares de la Biblia, es que internamente hay cosas que nos están enganchando con lo externo y que no tiene nada que ver con Dios. Y como estamos enganchados a esas cosas, el fruto de ese enganche es que somos arrastrados. Cuando vivíamos en Buenos Aires, en la primera época, yo viajaba, allá en Buenos Aires a veces tenés que tomar hasta 3 medios de transporte mínimo. Yo tenía que en esa oportunidad tomar un colectivo, el tren, el subte. Ese era el orden. Colectivo, tren, subte,
subte, tren colectivo para volver a casa. Y en el tren bajaba en la estación de Constitución, una estación interesante, y se veía de todo. Y una vez recuerdo, en uno de los andenes, un tren parado. Y cuando esperando que salga el nuestro, observaba que ahí estaban trabajando, y de repente veo que la máquina, la locomotora empieza a tirar. Hay algunos que empujan y otros que tiran. Este era de los que tiraban. Cuando empieza a tirar, uno de los vagones hace como un ruido y supongan, el vagón 3 comienza a ser tirado por la máquina y el vagón 4 queda en el lugar. Entonces le hacen un aviso al que manejaba la locomotora y lo hacen retroceder. ¿Y cuál era el problema? El problema es que el enganche se había zafado. Y cada vez que intentaban enganchar, el enganche es como una especie, son como 2 S más o menos, para tener una idea, que se enganchan y pasa un eje que los traba. Y no podían hacer que se enganchara. Y como no podía el tercer vagón enganchar al cuarto vagón, el cuarto vagón no podía ser arrastrado por la locomotora. Es el mismo ejemplo de la palabra de Dios. Cuando lo externo, cuando lo que el mundo ofrece, lo que el enemigo te ofrece, las tentaciones, el sistema actual te ofrece, encuentra correspondencia, nos engancha. Y esto comienza a tirar y comienza a tirar y comienza a tirar, y cuando te das cuenta ya estás en la próxima estación del otro lado. Pero a menos que nosotros entendamos la importancia del contenido en nosotros, tanto en quién es el que está dentro nuestro, como qué es lo que nosotros metemos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A menos que comprendamos eso, nunca vamos a tener el discernimiento espiritual para tomar las decisiones correctas. Y yo quiero decirte en esta mañana, hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que viven esclavizados, viven preocupados, viven afligidos, viven afanados y hasta enfermos porque han sido enganchados por la locomotora del mundo. Porque han encontrado correspondencia adentro. Pablo dice, manténganse de tal manera que no haya nada que los pueda capturar y arrastrar. Y cuando uno ve que Pablo era alguien que estaba encarcelado, privado de su libertad, que había atravesado una y otra vez el sufrimiento de haber sido golpeado, esperando para su ejecución, uno dice, algo tiene para decir este tipo, algo tiene que poder decir este tipo que nos está diciendo, yo tengo gozo. Y como yo tengo gozo, les digo, no hay otra alternativa, alégrense en el Señor siempre. Pero claro, ¿cómo es? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué tengo que...? ¿Vieron esas personas que parece que siempre les revolotean las mariposas por el lado? Siempre viven felices. Se caen, se levantan, siguen cantando. Parecen prácticamente una película de Walt Disney. No es eso. No es eso. Porque puedes estar atravesando la peor pérdida de tu vida, puedes estar atravesando el proceso de enfermedad más duro de tu vida, puedes estar atravesando un proceso de desocupación laboral, puedes estar atravesando un problema de crisis matrimonial. Y Dios dice, mientras yo sea el contenido de tu vida, mientras mi palabra esté atesorada en tu corazón, vas a poder vivir con gozo. Y el gozo del Señor será tu fortaleza.
El gozo del Señor te sostendrá en el proceso de duelo, en el proceso de enfermedad, en el proceso de pérdida, en el proceso matrimonial, en el proceso que estés atravesando. Y vas a poder decir con el apóstol Pablo, vamos a poder decir con el apóstol Pablo: yo he aprendido a vivir en toda circunstancia. Yo he podido vivir aun cuando no tenía más que un arroz en la alacena allí en Buenos Aires. Un paquete de arroz era todo lo que nos quedaba para consumir, y aún quedaban días en el mes. Pero también he podido vivir en momentos en donde alguien necesitaba. Yo le dije: Dios me ha puesto en el corazón bendecirte con esto. Y si Dios me dijera: necesito que vuelvas a pasar por escasez, yo quiero decir: yo he aprendido a vivir en toda circunstancia sin perder el gozo del Señor. Ahora el desafío es el contenido. La satisfacción de Jesús fue por haber sido obediente hasta la cruz. Isaías 53:11 leíamos. La satisfacción de Jesús fue poder ver el resultado de su obediencia hasta la cruz, dejando un precedente de que no importa el proceso que atravesemos. Téngame paciencia, me costé las 3:30 de la noche. Llegamos de un viaje con el pastor, con Dari, con Pri, con Ana, con Dani Sam. 3:30 de la noche. Atravesemos. No importa el proceso que atravesemos. Lo importante es el contenido. Lo importante es ser llenos de la palabra de Dios. El salmista dice: en mi corazón he guardado. Esa palabra guardado no solamente significa esconder algo, sino significa también practicar algo. He observado tus mandamientos, he guardado, he obedecido tus dichos para que no haya nada en mí que me haga capturable. Entonces, ¿saben qué? Hace un tiempo Dios nos permitió comprar un lote con Ana. Y reentusiasmados empezamos a hacer el diseño de nuestra casa. Y hace un tiempo, poquito más de un año, Dios empezó a hablarnos con algunas de estas cosas. Y agarramos el plano de la casa y dijimos: es demasiado. Es demasiado. No quiero usar ningún calificativo. Es demasiado. Y ya solamente teníamos que llevar las cosas para probarlas. No es que tengamos la plata para construir, pero por fe lo estamos haciendo. Y tuvimos que decir: no, vamos a volver a empezar de nuevo. Porque tal vez hemos hecho este diseño, estoy hablando personalmente, por favor. Hemos hecho este diseño con otra mentalidad, con otros contenidos adentro nuestro. Y tal vez tengamos que volver a preguntarle: Señor, ¿cuál es el nuevo diseño para nuestra casa? ¿Cuál es ese diseño? Porque entonces, cuando nosotros levantemos, aunque sean 4 paredes, vamos a poder decir como el apóstol Pablo: he aprendido a vivir en cualquier circunstancia, no importa. Porque no es importante la casa, no es importante las paredes, es importante el contenido que yo he puesto en mi vida. Que la presión interna sea tan fuerte que aunque venga lo que venga, la presión externa no me haga colapsar. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie.
A veces, y eso me incluyo, o sea, no estoy señalando a nadie, pero muchas veces luchamos con esta tensión entre tener los ojos puestos en la eternidad y tener los ojos puestos en la tierra. ¿Sabes dónde está la clave de poder vivir en el equilibrio correcto? En tener el contenido correcto. Pablo dice, oro para que su amor crezca. La traducción debería ser en un discernimiento más agudo para que puedan comprobar qué es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Señor, tengo que hacer una gran casa. Porque miren, hasta nosotros llegamos a pensar, y bueno, tal vez tengamos que hacer una gran casa y tal vez algún día hasta tengamos que poner a una familia a vivir con nosotros que necesite una casa. Señor, ¿tengo que hacer una casa grande o tengo que hacer una casa pequeña? Estoy dando cualquier ejemplo. Señor, ¿tengo que estudiar esta carrera que me promete, una salida laboral extraordinaria, recursos? ¿O tengo que aprender a estudiar esta carrera que me va a permitir bendecir a muchos más, aunque tenga que conformarme con mucho menos? La clave de poder caminar en el equilibrio justo es el contenido que nosotros metamos adentro. Para que cuando caminemos, no importa lo que venga, nosotros podemos decir, yo todo lo puedo en Cristo que me apodera, que me ocupa como dueño y Señor y que me da poder, me fortalece para cualquier circunstancia. Cierra tus ojos ahí donde estás. El viernes, mientras estábamos en este encuentro de pastores con Dari, Pri, el pastor, Ana, Daniel, Santiago, una y otra vez venía una palabra a mi mente. La palabra es disponibilidad. Disponibilidad. Dios me decía, hay disponibilidad. Hay disponibilidad. Y yo decía, Señor, ¿qué es? ¿A qué te referís? Y el Señor me decía, los recursos celestiales están disponibles para aquellos que están dispuestos a tomarlos. Y yo te comparto esto en esta mañana, no como un mensaje motivacional, no como un mensaje de decir, anda, emprende, haz lo que quieras porque hay disponibilidad. No lo estoy diciendo de esta manera, porque el énfasis entendía en el Espíritu en aquellos que tienen la capacidad de tomarlo, en aquellos que tienen la capacidad de tomarlo. Pablo tuvo los recursos que necesitaba para cada momento, recursos materiales, pero por sobre todo recursos espirituales. ¿Por qué? Porque Cristo era el contenido de su vida. Cristo era el contenido de su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el capítulo 2 dice, seamos como Cristo, que no se aferró. Y Pablo nos habla del ejemplo número 1 de aquel que se contentó simplemente con el proyecto del Padre. Simplemente con el proyecto del Padre. Dejando todo lo demás, dejando el ser Dios, humillándose hasta la cruz. Pero lo que lo contentaba a Jesús, es decir, yo estoy en los negocios de mi Padre. Y como era eso su contentamiento, como era eso lo que le movía, Jesús a donde iba era respaldado por Dios, por el Padre. Era respaldado con recursos. Cuando había que multiplicar alimentos, se multiplicaban. Cuando había que echar fuera demonios, los endemoniados eran liberados. Cuando había que sanar enfermos, los enfermos eran sanados. Cuando había que resucitar muertos, los muertos se levantaban. Y Dios dice, hay disponibilidad.
Mis recursos siguen siendo abundantes. Pero así como el enemigo a veces tiene que encontrar algo dentro nuestro, algo que compatibilice con lo que Él quiere ofrecernos. Yo quiero decirte en esta mañana, Dios quiere encontrar el contenido correcto en nuestra vida. Los recursos están disponibles para aquellos que tienen el contenido correcto. Señor, danos discernimiento. Ayúdanos a crecer en amor y en discernimiento agudo para saber qué es lo mejor para nosotros, para poder escoger lo mejor en cada circunstancia, porque sabemos que lo mejor que viene de ti es lo que nos librará de preocupaciones, nos librará de aflicciones, aún cuando sean pruebas, aún cuando sean momentos difíciles. Señor, danos la gracia de mantenernos irreprochables. Señor, no queremos que haya nada en nosotros que nos haga capturables por este sistema que ofrece diversión, que nos satisface y que provoca cada vez más soledad, cada vez más angustia, cada vez más tristeza. Señor, queremos contentarnos, queremos tener tu contenido, queremos que seas vos apoderándote de nosotros, llenándolo todo en nosotros, de tal manera, Señor, que podamos decir: Cristo nos apodera, Cristo es nuestro dueño, Cristo es nuestro Señor. Ya no decidimos nosotros, ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros, y en Él somos fortalecidos, y en Él podemos vivir con alegría siempre, siempre gozosos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.